Muy buenas a todos, bienvenidos a La Jam, vuestro podcast favorito hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Este es el tercer episodio ya de este proyecto que empezamos con Paul Sánchez, que lo tengo ahí al otro lado. Shalom, Paul, ¿cómo va la vida? Shalom, Ofer, aquí Seguimos en seguimos. pleno hack de Hanukkah, vale la pena mencionarlo. Hoy encendemos la tercera vela de la fiesta de Hanukkah, en este caso mi fiesta preferida, así que aprovecho para felicitar a todos los oyentes que nos escuchen, un feliz hack de Hanukkah. Y brevemente, Paul, vamos a explicar de qué va el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema que tenía especial ganas de tratar y tenemos un invitado, creo yo, súper interesante para abordar la cuestión a fondo. Como aquí nos tomamos las cosas con calma, ahora hemos decidido empezar a tratar a fondo el resultado de estas últimas elecciones en Israel y en este caso vamos a tratar sobre los resultados de Meretz, el partido de izquierda, y el fracaso, la debacle de la izquierda judía en Israel. Vamos a analizar todo ello con Darío Tenenbaum, que es presidente de la Unión Mundial de Meretz, es educador y vive en Kibbutz Gvulot, que está prácticamente muy cerca de la Franja de Gaza, en lo que se conoce como Tef Aza. Shalom, Darío, ahí al otro lado, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Shalom a todos, Hag Hanukkah Sameach. Sin ninguna duda, uno no puede no amar la fiesta de Hanukkah, que tiene tanta luz, pero fundamentalmente tantos churros fritos. Así que, bueno, digamos que hay que cuidarse con las calorías Totalmente, las igual. Sufganiyot son muy apetitosas, pero por favor no compren cada vez que vean una ahí fuera en la tienda. Hay que tomárselo con mucha cautela, aunque sean demasiado atractivas e irresistibles. Darío, antes de entrar en materia y hablar de todos los temas que queremos tratar, nos gustaría un poco que en un minuto o dos nos ayudes a ubicar a nuestros oyentes, pues, quién eres, de dónde vienes, cuándo emigraste a Israel y por qué. Así un breve resumen sobre ti. Ok, primero creo que la palabra que más me define es el ser educador. Es decir, desde mis tempranos años, aún en mi Argentina natal, me dediqué o me comencé los albores del comienzo de la educación, pero realmente es un poco la línea conductiva a lo largo de mi vida. Llegué a Israel en 1977. Para quienes conocen historia, inmediatamente sabrán relacionar las fechas o los años. Me formé en el movimiento Shomer Atzair en Argentina desde la mitad de los 70 hasta que me vine a Israel, finalicé los estudios aquí y me integré al kibbutz Gvulot junto con mi grupo. El kibbutz Gvulot está alrededor de 7 kilómetros del borde del límite con la Franja de Gaza y expresamente el sentido de la palabra Gvulot en hebreo es justamente límites. Hay quien dice que son los límites entre las tierras fértiles y las arenas, hay quienes dicen que es el límite de la paciencia humana. Pero bueno, igualmente aquí estamos al lado de una Gaza que es absolutamente diferente a la cual conocí en fin de los 70, principios de los 80, que era uno de los lugares más de visita y de salida de gente del kibutz, las más maravillosas playas en esos días. Serví en Ashumer Atzeir Israel, fui Sheliach, emisario del movimiento un par de veces y dirigí el movimiento latinoamericano alrededor de unos casi 20 años, con algunos intermedios, y actualmente trato de trabajar junto con los compañeros en la diáspora, en las comunidades judías, en 21 comunidades judías, como presidente de la Unión Mundial de Meule, Meretz. una presentación muy aclaradora. Qué tiempos aquellos en que los israelíes podíais ir a Gaza de compras a tomar café o tiraros en la playa. Eso da para otro podcast o dos seguro, pero vamos a entrar aquí en materia
y vamos a hablar de lo que nos ocupa, ¿no? De Meretz y la izquierda israelí. Para quien no conozca, Meretz es un partido, una fusión de partidos surgida en 1992, una coalición de los entonces partidos Mapam, Ratz y Shinui, que bajo el liderazgo de su mítica líder Shulamit Aloni en 1992 logró ni más ni menos que 12 escaños, se convirtió en la tercera fuerza política de Israel y aupó al entonces líder laborista Yitzhak Rabin a un gobierno que entonces pues, lideró el proceso de paz, los acuerdos de Oslo con los palestinos, un momento histórico y por supuesto bien diferente al que se vive ahora. Y pasamos de aquel 1992 con Meretz como tercera fuerza política con 12 escaños a un 2022 donde en estas últimas elecciones Meretz no logra sobrepasar ese porcentaje de voto mínimo y no logra la representación necesaria para entrar al Parlamento y queda por primera vez fuera de la Cámara israelí. ¿Cómo nos explicarías, Darío, cuál es tu análisis de esta debacle? Primero que nada, para dar framing, un marco a lo que has comentado sobre las elecciones del 92, Abodá recibió 44 Abodá es escaños el Partido y 12 Laborista. Meretz. Es decir, claro, el Partido Laborista, que hoy en día en las últimas elecciones recibió 4 escaños, es decir, pasó el umbral electoral que Meretz no logró superar. Yo creo que para poder analizar, hay que analizar, digamos, de una manera radial, pero hacia adentro. Radial significa el resultado de las elecciones en general, el resultado a la centroizquierda, al bloque pro paz, etcétera, etcétera, y por último a Meretz particularmente hablando. Sin ninguna duda, los resultados de las últimas elecciones es como andar en bicicleta dentro de un tren en anda. ¿Qué significa? El movimiento tectónico lo da el tren. El movimiento particular lo da la bicicleta en la cual tú estás rodando. Es decir, tenemos un movimiento tectónico en la población israelí de moverse hacia la derecha y hacia la cierta espiritualidad y cierta mizrahiut, es decir, orientalismo. Ese es el movimiento tectónico sobre el cual coincidieron también las circunstancias muy particulares de estas elecciones, especialmente por un desgaste de la imagen de la centroizquierda israelí. Por el otro lado, en realidad es un coletazo que tiene que ver con las afrentas y los casi pogroms, diría, mutuos que tuvimos hace 2 años en las calles de Israel, en mayo, hace 2 años. Quiere decir que eso incitó a todo el mapa político a moverse a la derecha. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que la coalición actual de gobierno que se va ahora a entrar al gobierno recibió 64 mandatos, que son 2 partidos ortodoxos, un partido de extrema derecha y el Likud, que aparece de repente como si fuera el centro, ¿sí? Pero al lado de ellos hay todavía un público que votó al bloque anti-Netanyahu, pero que igual son gente de derecha. Es decir, el anti-Netanyahu es una cosa y las posturas políticas son otras. De manera que si hacemos alguna clase de contabilidad un poquito más exacta, estamos hablando de alrededor del 70 mandatos de 120 que responden a posturas de la derecha israelí, sea derecha religiosa, sea derecha nacional, sea derecha mesiánica, pero bueno, más o menos ahí va la cosa. Es decir, esas son las circunstancias en las cuales llegamos a este resultado. Y Paul, tenías una pregunta. Sí, quería preguntar, porque se habla mucho de que el público israelí hoy en día vota más derecha, que se está tendiendo más hacia la derecha, pero también se podía enfocar esto de la otra manera. Es decir,
la gente vota más derecha, por tanto, vota menos izquierda. ¿Qué significa esto? ¿Significa que en Israel ya no hay público que compre las ideas de los partidos de Meretz o de Avodah? Es decir, primero preguntaría que si nos puedes definir a nosotros y al público cuáles son las ideas, qué es lo que ofrece ahora mismo la izquierda israelí y si estas ideas tienen mercado, porque la crítica que se suele lanzar a la izquierda es que viven encerrados en la burbuja, digamos, liberal de Tel Aviv o el mundo de los kibbutzim, pero que eso tal vez no es representativo de Israel como país. Háblame de las ideas de la izquierda y de el mercado que crees que estas ideas pueden tener en la Israel de hoy. Sí, hay un chiste que la izquierda puede arrentar un piso solamente en el feed de Twitter. Yo creo que cuando hablamos de posturas de izquierda, tenemos que preguntarnos qué izquierda. Y yo quiero decir que esta es una silla para mí, a mi gusto, de 4 patas. Está la izquierda antiocupación, está la izquierda socialdemócrata, está la izquierda de los derechos humanos y está la izquierda que es en realidad más que nada demócrata. Ahora, juegan, es como ponerlo ahora en una consola y tratar de subir un nivel, bajar el otro nivel. Sí, ese es el espectro del pensamiento de la centroizquierda israelí hoy en día. A gran parte de este espectro no se logró dar respuestas. Especialmente en qué temas? En el tema de la seguridad personal, en el tema de la sensación de falta de gobernabilidad. Y ya estamos viendo, ya lo estamos viendo como fenómeno, es decir, son exactamente los 3 temas que impulsan hoy en día a la derecha mundial. Es decir, falta de gobernabilidad, falta de seguridad personal y el tema de la corrupción. Esos son los ejes de pensamiento de la derecha actual global, más o menos. Entonces, ese grupo de izquierda que en realidad no tiene un común denominador muy, muy profundo, no logró dar respuestas a todas las necesidades de este público que quizás está comprometido con la paz, quizás quiere un Estado benefactor, quizás quiere una sociedad democrática con mayor integración de la población árabe, que quizás quiere que un mayor respeto de los derechos humanos, pero no logra en su cúmulo dar respuestas a las necesidades. Y no es solamente en este sentido la caída de Meretz, sino junto con eso que Abodá, si 3.000 personas menos hubieran votado a Abodá, también Abodá se hubiera quedado afuera, para ponerlo de la forma más dramática. Y el fenómeno adicional es lo que ocurre en este momento entre los partidos que llamábamos o solíamos decir que eran los partidos árabes, que parte de ellos tiraron a la basura política 123.000 votos. De las 4 piernas que has mencionado, seguridad, socialdemocratismo, derechos humanos, ¿te atreverías a decir cuál de las piernas es la que más está flojeando ahora mismo a nivel de respuestas por parte de la izquierda política? Sí, yo creo que el tema del conflicto. Es decir, Hablas de tengo la la ocupación de sensación... los territorios palestinos y también Sí, de vamos a la usar la seguridad palabra personal. correcta, la ocupación. Sí. Ok, aquí hablamos sin tapujos. Esa palabra es parte de mi léxico. No es solamente la ocupación de territorios, es fundamentalmente que hay 2.5 millones de palestinos en la Cisjordania que viven bajo un gobierno militar israelí. Es cierto que tienen zonas que son zonas de administración palestina, hay zonas conjuntas, hay zonas solamente de administración israelí, pero no nos olvidemos que la derecha israelí, el objetivo central de la derecha no mesiánica israelí, es, primero que nada, decretar el orden jurídico israelí sobre los territorios ocupados,
¿Pero qué quiere decir sobre los territorios ocupados? Sobre los israelíes, los 400.000 israelíes más o menos que viven en los territorios ocupados, por un plazo significativo y luego de eso anexar esos territorios, que nos lleva a la encrucijada final si Israel en esa situación de anexión formal de los territorios se va a transformar en un Estado binacional y de esta manera rompiendo con las ideas fundacionales del sionismo, o se va a transformar en un Estado binacional, ingobernable y que va a llevar necesariamente a represalias militares y hasta un estado de apartheid. Usemos la palabra también. Respecto a eso, claro, hablábamos aquí de la desaparición de Meretz, también la casi desaparición de Abodá, y eso se explica en que gran parte de esa bolsa de votos, llamemos liberales o de centro, pasaron a estos nuevos partidos centristas, Cajol Laván, Yesh Atid, Yair Lapid, que es el nuevo, digamos, gran líder de este bloque, y eso obviamente ha mermado muchísimo y explica esta diferencia de resultados cuando mencionábamos 1992 en la comparativa con hoy. Me resultó muy interesante un artículo reciente de un periodista llamado Israel Frey, que es un periodista religioso muy, muy controvertido, crítico, que dice cosas que realmente pues, generan mucha controversia en Israel porque habla sin tapujos, ¿no? Y él, una de las críticas que hacía pues a los partidos de la izquierda judía sionista clásica es que levantaron algunas banderas que son fáciles de levantar, ¿no? Como la defensa de los derechos LGTB o el feminismo, ¿no? Causas que son mainstream y que tienen apoyo popular, pero justamente este tema tan sensible que mencionaste, Darío, y que consideraste central, que es la ocupación, el destino de a dónde va este barco, si nos separaremos o no de los palestinos o crearemos finalmente un único Estado. Este tema que es tan peliagudo se decidió dejar aparcado, ¿no? Y frente a una derecha que ofrece un menú tan claro y que el electorado general israelí ha tendido hacia esa dirección, pues lo que menciona él o lo que echa en falta o lo que critican es que precisamente la izquierda ha perdido su rumbo. Entonces, ante este panorama y mirando al futuro, ¿cuál crees tú, Darío, en tu opinión, que es la estrategia a seguir? ¿Hay que refundar la izquierda? ¿Hay que crear una nueva izquierda judía árabe que se disponga a hablar claro sobre sus intenciones y sobre su agenda? Yo creo que, primero que nada, vamos a mencionar las opciones viables. Tenemos dos partidos árabes que van a seguir siendo partidos árabes, que su interés es ser partidos árabes. Tenemos una población árabe que entiende que los partidos árabes no los llevaron a ningún avance en ninguno de los sentidos, sentido social, sentido económico, sentido civil, etcétera, etcétera. Tenemos los partidos, digamos, mixtos en el sentido del Partido Comunista, y surgen dos opciones de la cual se está hablando hoy en día. O un nuevo partido árabe, israelí o árabe judío, todos israelíes por supuesto, con grandes figuras dentro de la calle palestino-israelí, con grandes figuras de la izquierda israelí actual, saltando una generación, es decir, dejando a la degeneración de los que tienen 60 ahora ya por detrás y solamente yendo a una generación más joven. Esa es una de las opciones. O la otra opción es recrear un partido socialdemócrata pro derechos humanos, anti-ocupación, pero que su foco central es la defensa de la democracia y el tema de la socialdemocracia. Es decir, que los otros dos temas, las otras dos patas, acompañan el cúmulo de valores, pero no se colocan en el centro. Y eso tiene que ver justamente, Ofer, con lo que mencionaste acerca de en qué medida un israelí que quiere paz y que quiere igualdad, pero que está muy ocupado en su propia supervivencia, en su seguridad personal,
puede votar a un partido cuyo lema central son los derechos humanos o los derechos LGBT, etcétera, etcétera. Es decir, hay una disparidad en el sentido no de la ideología, sino justamente de la conexión entre lo ideológico y la vivencia. Y a mí me parece que ese es justamente el quiebre de aguas, si se quiere decir, en el sentido de que me imagino que la reconstrucción va necesariamente a pasar por un partido socialdemócrata de mayoría judía con colaboración o participación árabe, pero cuyo foco va a ser la democracia, va a ser el sistema social israelí y con menos foco en otros temas. O puede ser que las dos opciones nazcan juntos, es decir, una Abodá plus y un Meretz minus o algo por el estilo. Pero ¿cómo atraería esto a los votantes que ahora mismo están derivando hacia la derecha? Porque una lista conjunta judía árabe democrática, si me pongo en los zapatos del votante de derecha, puede sonar amenazador, puede incluso sonar, uno podría llegar a decir, sí, amenazador contra la idea del Estado judío. ¿Cómo Volvamos al convencemos a la ejemplo derecha del de que tren esto y es la una buena bicicleta. idea, digamos? Volvamos al ejemplo del tren y la bicicleta. El tren es el movimiento tectónico, del cual hablamos al principio, y que está impulsado por estos 12 años de Netanyahu, está impulsado por el trato que tiene respecto a la izquierda, la descalificación, que la izquierda no es legítima, que la izquierda es quinta columna, etcétera, etcétera. Eso por el lado de Netanyahu. Por el lado de los religiosos, evidentemente, la izquierda o la centroizquierda no es judía, es anticlerical, etcétera, etcétera. Es decir, eso es el escenario de estos últimos años, por lo menos los últimos 12 años. Ahora, nuevamente, el tren se mueve o se está moviendo hacia la derecha. En este momento coyuntural también la bicicleta se está moviendo junto con el tren, pero va a llegar al lugar donde llegue la locomotora. Es decir, ahora, si la derecha más fuerte llega a la locomotora, este país deja de ser un país democrático, pluralista, etcétera, etcétera. Ahora, para poder generar un movimiento contra tectónico, primero que nada tenés que crear una fuerza a la cual se le pueda prometer o se le pueda ofrecer una perspectiva más a largo plazo, que no necesariamente da respuestas a sus necesidades, pero que no se desentiende de ellos. Es decir, ahora decir a alguien, mañana firmamos un acuerdo de paz, se te van a reír. ¿Por qué? Porque en este momento parece contrahistórico, contrafáctico la posibilidad de eso con tantos atentados, etc. Total. Habiendo dicho esto, puede ser que este movimiento, esta bicicleta dentro del movimiento tectónico, se choque y no logre dar respuesta. O la respuesta que dé el público israelí no la quiera o no la acepta. ¿Entendés? Es decir, estamos viendo los escenarios a, digamos, 10 años de acá. En este momento vamos a tener 4 años de gobierno de Netanyahu, y vamos a tener grandes problemas con el judaísmo en la diáspora. Ahí quería, justo lo has mencionado, y por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Conectar Israel y la diáspora, ¿no? Por un lado, recoger el sentir que me comentan muchos amigos de la parte, digamos, del Israel liberal, ¿no? Que se muestran, pues, profundamente preocupados ante la situación política actual, y muchos manifiestan abiertamente su deseo incluso de buscarse una vida fuera, visto que el país que se está dibujando pues no queda muy acorde a sus ideales, ¿no? De vida, de país, del sionismo, etc., ¿no? Entonces, la pregunta es, en el marco actual, ¿qué rol
ves para gente como tú, ¿no? Gente que se identifica con la ideología de Meretz o de izquierda, y me lo conectas también, Darío, con la diáspora, ¿no? Es decir, has sido toda tu vida un activista en favor, ¿no? del sionismo, de hacer alía a Israel, de fomentar y seguir fomentando la construcción de este Estado. ¿Queda todo esto en entredicho? ¿Qué es lo que te dicen un poco tus colegas en los movimientos de Shomer Hatzair en Argentina, Brasil, en todos los países de Latinoamérica? A ver, el modelo radial. Cuando llegamos a los fenómenos que tienen que ver directamente con Meretz, Meretz perdió su fuerza vital y perdió o erró la ecuación que tiene que ver entre ser una fuerza moral y ser una fuerza política. Es decir, Meretz es considerada una fuerza moral, es un brand, es una marca registrada de fuerza moral, pero que no logró transformar esa fuerza moral en voto. Es decir, en las últimas elecciones apenas pasamos, estas últimas fueron las mejores, antes de las últimas fueron las mejores en los últimos años, pero ese es el breaking de Meretz. El Meretz no logra transformar lo que es el valor ético-moral que tiene en voto. Y eso es lo que nos pasó en las últimas elecciones, y eso tiene que ver evidentemente con la vivencia de la gente también. Es decir, las respuestas ético-morales que Meretz podía dar frente a los fenómenos de la sociedad israelí simplemente no eran satisfactorias para este público. Ahora, déjame transpolarlo al tema de la diáspora. Es muy interesante que este pregobierno está haciendo una clase de juego temprano y proponiendo leyes disparatadas que van a pasar y que tienen que ver con darle más fuerza al ministro de Seguridad Nacional. Ya no es más el ministro de Seguridad Interna, ahora es de Seguridad Nacional. Hay que subir un poquito, ¿no? Un upgrade del asunto, o permitir a ministros que habían sido enjuiciados y juzgados y estuvieron en cárcel y se liberaron, permitirles nuevamente ser ministros. Todo atrás de esto tenemos todo el juicio de Netanyahu, etc. Es muy, muy complejo todo el asunto, pero quiero decir así. Este gobierno va a ser el gobierno más de derecha ortodoxa y más de derecha mesiánica que tuvo Israel desde su existencia. Ahora, y va a ser un contraste absoluto a la diáspora judía en la mayor parte de los países. Y acá tiene que ver no con un choque político, con un choque profundo de valores, tal cual lo indica Peter Beinart en su libro The Crisis of Zionism, en el cual dice, ahí donde jóvenes judíos educados de manera liberal, no neoliberal, liberal en el sentido democrático de Estados Unidos, basado en valores de respeto y valores de igualdad y valores de no represión, etcétera, etcétera, se va a encontrar con la cara más fea del sionismo, se va a escapar a los valores fundacionales de él y no va a adquirir los valores sionistas que desde la teoría no tienen una contradicción con los valores democráticos, con los valores liberales, etcétera, pero ahora la tiene. Y ahí esa es la manera de juzgar. Ahora déjenme subir un piso más sobre esta explicación y decirles así. Ahí donde el judío, digamos, ¿qué tratamos de decir sobre el sionismo fuera de la aliá? Hoy en día, evidentemente, una aliá libre a Israel. Nosotros queremos que Israel sea una parte central de la existencia de los judíos, también en la diáspora. ¿Para qué? Para que la identidad judaica sea multicapas. Está la capa, digamos, tradicional, la capa de rito y la capa israelí. Eso más o menos conforma todo. Desde el momento que Israel es central, pero es negativamente central,
ahí se colocan en juego la crisis de las identidades más profundas. Es decir, ahí donde el joven tenga que elegir entre una Israel con una cara, usemos la palabra sucia, se va a escapar. Indefectiblemente no va a encontrar más encantos o más ventajas que desventajas en Israel, y no estoy hablando de la alianza, sino estoy hablando del modelo de identificación, que es lo que nosotros tratamos desde la izquierda sionista en el mundo. Es tratar de dar la conectividad con aquellos que de otra manera Pero quedarían a fuera. la práctica, Darío, creo que lamentablemente estáis en una contradicción, ¿no? Porque al final, guste más o menos, los resultados de las elecciones, afortunadamente, y esperemos que así sea, fueron unas elecciones democráticas, ¿no? Al final, guste más o menos, la voluntad mayoritaria de los israelíes fue la que dictaminó que Netanyahu es el líder ideal para muchos para seguir comandando el barco y al final no es un fenómeno nuevo, es decir, como bien mencionaste, Netanyahu estuvo en una cadencia previa de 12 años consecutivos, ¿no? Entonces, y justamente ahí es la pregunta, repito un poco a la pregunta que fui antes, ¿no? ¿Qué rol os espera aquí, ¿no? Porque si os habéis dedicado toda una vida en fomentar esta conexión, en alentar o no la inmigración a Israel o esta conexión con la diáspora, es decir, ¿qué es lo que toca hacer ahora, ¿no? ¿Cómo ese joven de la Shomer HaTzair en Sao Paulo, o en Buenos Aires, o en Montevideo, o en Barcelona, donde sea, va a levantar orgulloso, ¿no? la bandera de Israel y se va a sentir identificado? ¿Qué es el mensaje que les vais a transmitir de ahora en adelante? Déjame dar respuesta a eso vía mi generación. No precisamente yo llegué temprano, pero mi generación se encontró de repente, fin de los años 70, principio de los 80, con una fuerza expulsiva de su país. En el caso más concreto, Argentina, Uruguay y Chile, dictadura. Brasil también, pero más temprano. Esa era la fuerza que expulsaba. Y una fuerza atractiva aún que tenía Israel. Una buena imagen pública, bajo nivel de corrupción, una buena perspectiva de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que explica migraciones. Una fuerza expulsiva y otra fuerza que te atrae. Ahora, yo creo que nosotros, la crisis posible es que a pesar de que desde lo concreto Israel aún tenga un atractivo, este atractivo se podría empañar por los temas políticos. Y por eso yo creo que uno de los lemas de campaña o de pensamiento estratégico tiene que ser seguir generando, seguir creando el apoyo al Estado de Israel y luchar contra aquellos que discuten la legitimidad de la existencia de Israel. Ese es el rol de la izquierda y no de la derecha, por un lado. Y por un lado, generar la libre crítica a los gobiernos de turno. Esto ocurre cuando Israel, especialmente si su primer ministro, habla sobre las políticas internas de los lugares. ¿Qué pasa, Hasbe Jalil, Dios no quiera, en la situación de atentados? ¿Qué haces? O cómo si ves solamente al judaísmo o a los judíos en el mundo solamente como un apoyo que tiene que ser incondicional y que no tiene lugar a crítica. Y ahí está también nuestro rol, Ofer. Es decir, yo no desisto de mi rol ante la adversidad. Pienso cuáles son los nuevos desafíos ante estas circunstancias actuales. Quiero llevar la pregunta de Ofer un poco más allá por eso, porque sí que esta distinción diáspora-Israel, en tanto que la diáspora suele ser más
por así decirlo, de izquierdas, sí que podríamos decir que hasta ahora tal vez continúa siendo más o menos cierta, pero por usar tu metáfora del tren, el tren que describes, el movimiento tectónico hacia la derecha, no es solo algo que estemos viviendo en Israel, sino que es algo que se está viviendo a nivel mundial. Es decir, no solamente en Occidente, con ejemplos como bueno, la evolución del Partido Republicano en Estados Unidos hacia el trumpismo o el Brexit o Víctor Orbán en Hungría y luego partidos de derecha, de ultraderecha en Francia, en Italia, etcétera, etcétera. Es Dicho decir, sea de paso, los grandes amigos de Netanyahu, Sí, correcto. Todos estos la son bandita. todos colegas, son todos de la misma onda. Entonces, la pregunta que yo tengo es, porque una cosa que no se puede negar es que estos partidos y estos movimientos en la Galut, en la diáspora, fuera de Israel, también tienen cierto apoyo judío. Y aunque ahora mismo el judío de diáspora típico sea de izquierdas, también es cierto que en Estados Unidos, pues, hay mucho judío dentro del movimiento neoconservador, judíos que votan a la extrema derecha, por contradictorio que pueda parecer. Entonces, no estoy ahora señalando como a grupos como culpables de un movimiento histórico, no es nada tan simplista. La pregunta más genérica que quiero hacer es, ¿qué ha pasado a nivel mundial, tal vez, en las últimas décadas, que haya llevado a esta desilusión con el liberalismo en el sentido clásico americano que tú describías? Es decir, ¿de dónde surge este nuevo atractivo del conservadurismo e incluso de la autocracia populista? Yo debo decir que hay conceptos que exigen su revisión para saber si hablamos de lo mismo. Es decir, si hablamos de izquierda, si estamos hablando de la misma cosa, o cuáles son esas, digamos, ingredientes que hacen a la izquierda, y para comprender también cuál es esta derecha. Evidentemente autoritaria, evidentemente en parte xenófoba y algunos también propiamente antisemitas. Yo creo que aquí nuevamente, digamos, la socialdemocracia o el liberalismo democrático no logró dar respuesta a las necesidades que fueron surgiendo a partir de cambios demográficos y geopolíticos. Si alguien pregunta hoy en día, China, ¿qué es? ¿Izquierda o derecha? Es decir, hasta cuando nosotros tratamos de comprender cuál es el lugar de cada uno de los países en lo que podría ser esta estructura geopolítica, es muy difícil poder dar una respuesta a esto. También tenemos que analizar cuál es qué significa el concepto israelí y diáspora cuando tenemos 1 millón de israelíes viviendo en Estados Unidos. Es decir, 1 de cada 6 judíos americanos es israelí o hijo de israelíes. Es decir, hay que romper estas generalidades, especialmente porque una de las cosas que ocurrió, y esto como fenómeno global pero muy fuerte, es vaciar el concepto de izquierda de valores. Es decir, se transforma más en un lema, una bandera histórica, algo nostálgico, sin dar respuestas concretas. Siempre, por supuesto, se mencionan los países nórdicos, cuya estructura es diferente, pero de todas maneras ellos no son países socialistas, son welfare states, en el sentido de que tienen la riqueza o la inversión de su riqueza está destinada al bienestar de las personas, pero su manera de producción es competitiva, capitalista, lo que sea. La pregunta, nuevamente, si lo traigo al campo israelí, yo creo que el ejemplo más claro sobre el asunto, que tiene que ver
con los fondos estatales, o lo que vale fondos estatales, es el tema del gas. Israel encontró grandes cantidades de gas frente a en sus mares, frente a la zona norte de Israel. Está ya produciendo cantidades significativas. Y por supuesto que la derecha había prometido que gran parte del dinero iba a ir a un fondo nacional que asegure estudios gratuitos. Bueno, la plata va a las compañías petroleras y petroquímicas. La plata no va de vuelta al pueblo. Es decir, aquí tenemos nuevamente esa relación que existe entre gobierno y el poder económico, y que es más frecuente en las derechas. Hasta que no encontremos de qué manera pagar, cubrir la oferta de un Estado significativo, presente, lo más igualitario posible, esto requiere dinero. Y ese dinero no está hoy en día en nuestro servicio, al contrario. De manera que una de las cosas tiene que ver con la reestructuración de la economía israelí. Yo creo que esto va a pasar después de una crisis social profunda, mucho más profunda de la del 2011, y que va a ocurrir en los próximos años, en la época de Netanyahu, en este gobierno de Netanyahu. Yo, ahora quería rescatar, nos fuimos para afuera, y esta apreciación de Paul que me resulta también muy, muy significativa e interesante. Menciona también que Netanyahu al final fue el primero, ¿no? Que yo creo que para Trump, Orbán y los demás líderes que mencionaron, Netanyahu yo creo que es una especie de referente, y más allá de las legítimas discrepancias, sus capacidades políticas y dialécticas y de maniobra realmente son espectaculares. Lo ha demostrado una vez más, y por algo pues ha logrado en retomar el poder. A mí hay una cosa, Darío, que me preocupa especialmente de todos estos años que he vivido y he respirado en Israel, que es el desmedido odio interno, ¿no? entre hermanos, ¿no? Demasiadas veces he visto esas pancartas de Smolanim Bogdim, ¿no? Que en hebreo significa izquierdistas traidores. Y a mí ese tipo de lenguaje me parece muy grave. Es decir, es obviamente sano discrepar, pero en Israel la división política y el odio se exacerbó y se llevó a unos límites tan graves que obviamente pasó a la violencia física, que valga decir, casi siempre venida desde el mismo lado, ¿no? Y hacia las mismas víctimas. Entonces, la propia etiqueta de Smolaní, de izquierdista, pasó, lograron convertirla en Israel como ser una especie de apestado, ¿no? ¿Cómo lidias tú con este fenómeno, tú y los tuyos, Darío? Mira, vamos a decirlo de manera muy clara. Parte del futuro del gobierno de Netanyahu eran los mismos que impulsaron la violencia antes del asesinato de Yitzhak Rabin hace 30 años. Es decir, Netanyahu es el mismo, Ben Gvir, el seguidor de Kahane, racista, fascista, era el mismo chico que mostró el símbolo del Cadillac de Rabin, diciendo: si llegamos al símbolo vamos a poder llegar a Rabin. Ese es el futuro ministro de Seguridad Nacional de Israel en el gobierno que se va a jurar en los próximos días. Quiere decir que gran parte de los mismos incitadores transformaron, acabado Rabin, acabado el proyecto político de Rabin, y el fracaso, y hay que decirlo, el fracaso de los acuerdos de Oslo, el primero y el segundo acuerdo, 93-94, el próximo proyecto político de ellos fue de que la izquierda israelí se vacíe de contenidos y que no tenga legitimidad, tal cual tú lo dices. Ahora, la tradición judía está llena de disputas. La vemos a lo largo de los años. Parte de las disputas evidentemente mortales, ¿sí? Como lo podemos ver entre los Mitnagdim y los Hasidim,
Lo podemos ver no quiero ir a las épocas antiguas del Tanaj. Quiere decir que acá perdimos la cultura de la disputa para entrar en la cultura del odio. Y eso también desvirtúa a la izquierda israelí. ¿Por qué? Porque en el momento que el único eje de discusión político es Bibi o no Bibi, y dejas de hablar de los valores reales, por sí misma la izquierda pierde significación ante sí misma, después ante el público. Es decir, cuando nosotros vemos que una persona vota, por ejemplo, al proyecto de Yesh Atid. El proyecto de Yesh Atid es un proyecto demócrata americano. De la misma manera que el proyecto de Netanyahu es un proyecto republicano americano. Y ahí podrías decir, bueno, ¿por qué no se juntan todos los partidos? Hacen un partido demócrata frente a un partido republicano, presidencialismo y chao. Primero que nada, desde la división de población israelí es imposible. Estaríamos hablando en todo caso de 4 partidos. Un partido ortodoxo religioso, un partido republicano general, nacionalista, etc. Y estaríamos hablando de un partido árabe y un partido demócrata liberal tipo Clinton, digamos, o Obama. Lamentablemente, yo creo que están dadas todas las condiciones para que se desate una violencia entre judíos. Y esto lo digo muy lamentablemente. ¿Por qué? Porque la cantidad de público que se siente explotado por las demandas religiosas, por el tema de la inversión en los territorios ocupados, por el excesivo pago a los ortodoxos, porque no van al ejército, etcétera, etcétera, en algún momento va a explotar. Hasta ahora la explosión es política. ¿Cuál es el resultado político? No votar a Meretz y no votar a Abodá y poner las cartas en Yair Lapid. Pero esto en algún momento va a exceder lo político solamente. Podría ser que gente esté dispuesta a dejar de pagar impuestos, por ejemplo, o evidentemente una caída de nivel de reclutamiento al ejército israelí. Israel no existe sin ejército. Israel no puede basarse en un ejército de ortodoxos estudiando Torah todo el día. Y yo creo que la chutzpah, ¿sí? Los niveles de falta de respeto que se están manejando ahora, cuando dice uno de los líderes de uno de los partidos religiosos, yo quiero que la mitad estudien Torah y la mitad vayan al ejército, y le dice, ok, pero cuando se reemplazan uno al otro, le dice, no, eso es una cosa para seguir hablando. Quiere decir que una mitad va a seguir estudiando Torah y otra mitad va a seguir pagando impuestos y yendo al ejército, etcétera, etcétera. Hablando de lo religioso, aquí creo que has dado con un factor importante dentro de esta ecuación, y es que la parte religiosa de Israel, la parte de la ciudadanía que se identifica como religiosa, está creciendo a un ritmo exponencial. Y damos por hecho, creo que en esta conversación, pero también en general, que el votante religioso es un votante de derechas. Entonces, ya que estamos hablando de la caída de la izquierda, del futuro de la izquierda, mi pregunta es, desde la naivete absoluta, si se puede encuadrar, si se puede atraer de alguna manera al votante religioso hacia la izquierda. ¿Hay cabida para el votante religioso en la izquierda? Y esto lo pregunto porque el votante religioso no solo no va a desaparecer, sino que va a multiplicarse a una velocidad mucho más acelerada que el votante laico, que tiene un porcentaje, una media de hijos mucho menor.
Yo creo que es una excelente pregunta a la cual evidentemente cuando dije que es excelente ya pues, podrías entender que no tengo respuesta a la pregunta, pero voy a tratar de decir algo. El público religioso pragmático que acompañó también a Abodá, pero también al Likud posteriormente, manteniendo sus condiciones digamos, de partido religioso con divergencias en lo político, partidos religiosos pro paz que existieron en los años 80 e incluso en los años 90, hoy en día no tienen lamentablemente cabida. Yo tengo un amigo que era muy amigo, que fue incluso representante de lo que se llama el MAFDAL, el Partido Religioso Nacional, en las instituciones nacionales de la Organización Sionista Mundial. Y tenemos un diálogo sincero. Y le pregunté, ¿a quién votaste? Y me dice, voté a Gantz. No porque yo creo en todo lo que Gantz ofrece. Gantz, estamos hablando del ex comandante en jefe del ejército, con un partido bastante significativo, con 11 bancas, o 12 si no me acuerdo bien. Voté a Gantz porque yo no tengo absolutamente ninguna confianza que los partidos religiosos no nos lleven a un desastre nacional. Es decir, ahora, vos podés decir, bueno, esto es un caso. No, yo sé positivamente que mucha gente encontró la respuesta justamente en estos partidos que son de centro o que son incluso de centro derecha, pero es una derecha democrática, liberal, anticlerical y con algún sentido de derechos humanos, una cosa por el estilo. Ahora, la demografía está en contra nuestro y creo que bien lo indicas. Pero lo que está más en contra nuestro en ese sentido no es si los religiosos crecen, sino de qué manera se los educa. No solamente a ellos, sino también a los jóvenes no religiosos, en tanto y en cuanto. Este gobierno va a desarmar la cartera de educación para repartir, para dar respuesta a necesidades políticas a diferentes sectores dentro del nuevo gobierno, sectores mesiánicos, sectores que están a favor de la división entre hombres y mujeres, sectores que están contra el servicio de las mujeres en el ejército, sectores que están a favor de una sola lectura y enseñanza del Tanaj, por ejemplo, de la Biblia hebrea, etcétera, etcétera. Es decir, la pregunta no va a ser solamente cuantitativa, sino también va a ser cualitativa. En ese campo nosotros sí podemos dar lucha. Es el campo en el cual nosotros más entendemos, tenemos experiencia y tenemos legitimidad ético-moral. No se va a poder comprar servicios a organizaciones, solamente a organizaciones de extrema derecha, como hace hoy en día o hará en los próximos días el Ministerio de Educación. Este es un tema central y nadie quiere tomar el Ministerio de Educación por dos motivos. Porque el Ministerio de Educación es siempre frustrante. Segundo, porque está tan desarmado, ¿no? Es como agarrar un backpack y sacarle el bolsillo de adelante, se lo doy a uno, el bolsillo intermedio se lo doy a otro, etcétera, etcétera. Es decir, parte de la lucha no podemos ya ganarla, pero por lo menos podemos luchar por el espíritu de la educación y de la vivencia en este país. Casi tenemos una hora, así que creo que iremos ya un poco para la conclusión. Me resultó, Darío, muy significativo, te referiste a Tzal, ¿no? El ejército, dijiste que Israel sin ejército no existe, es un tema central, ¿no? Para hablar y explicar Israel. Y también ha pasado en los últimos meses a ser un tema bien polémico y especialmente desde este nuevo resultado electoral. Hemos visto imágenes de soldados en Hebrón
increpando a activistas de izquierda, diciendo que Ben Gvir va a poner orden aquí. Se está politizando mucho, se está acusando a altos comandantes del ejército de ser izquierdistas, de ser esto, de ser lo otro. En definitiva, todo este ambiente tan crispado parece que entra de lleno a las filas del ejército, que al final es una entidad, diría que casi sagrada, y casi la única que supone un homogeneizador de toda la sociedad israelí. En este contexto actual, ¿cómo o qué le dirías? No sé si tus hijos han servido ya o hijos de amigos tienen que servir. ¿Qué le dirías a tu hijo que tiene que servir en el ejército y ir a Kiryat Arba a proteger a los colonos o al mismo Itamar Ben Gvir que fomentan pues, la ideología que está imperando hoy en día en Israel? ¿Cómo se lidia con ello? Primero que nada se puede entender las leyes que está tratando de promover Ben Gvir en transformar el ejército, la policía de Israel en una milicia política propia. Hay que leer simplemente la ley. Segundo, ver las imágenes de soldados bailando junto con Ben Gvir. Son imágenes terribles y yo creo que está de más inclusive hacer alegorías políticas o asociaciones históricas que nos surgen en la cabeza detrás de esta imagen de adoración de lo militar. Evidentemente está en los 11 signos de eco del 11, creo, del fascismo. Pero yo quiero acá sí dar una nota, de tinte más personal. Yo tengo 3 hijas. La mediana fue combatiente en la división de Caracal, que son mujeres y hombres, y hizo su servicio en el límite con Egipto y en el límite con Jordania. Mi hija menor de 18 años, mi Benjamina, se enroló hace 3 meses y está en lo que se llama los Hamei Gvulot, los combatientes en los límites. Y su rol central es estar en los checkpoints. Ustedes se preguntarán por qué Darío, una persona de izquierda, somete por medio de su continuación de vida aquí en Israel a su hija a semejante situación. Y esta pregunta a mí no me da descanso, más allá del sentido democrático de saber que este Estado necesita el ejército israelí, necesita la protección en tanto en cuanto estemos rodeados por países o movimientos que tratan de atentar contra la existencia del Estado y contra la vida de sus ciudadanos. La pregunta es ¿cuándo es el momento en el cual esto llega a una colisión absoluta? Es decir, ¿cuál va a ser el momento o qué es lo que va a hacer el próximo gobierno que en su afán militarista, en su afán de negacionismo del problema palestino, en su afán de minimizar los efectos de la ocupación, nos lleve a la situación que sigamos viendo en la televisión las imágenes que vemos hoy? Ahora, yo no soy nadie, pero permítame ir a uno grande. Ya en octubre de 1967, Yeshayahu Leibovich nos dijo que esto nos va a corromper moralmente. Ahora, no pasaron 10 años, pasaron 50, 55 para ser más exactos. Es decir, estamos ya en tercera generación de jóvenes israelíes que parte de la vivencia de ellos es ser ocupadores, es tener que restringir, reprimir, hacer cosas de que uno lo humano no lo comprende. Ahora, si por sobre esto vas a agregar la carga de la demanda patriótica al soldado y lo vas a colocar constantemente en su cabeza
mirá, los izquierdistas te molestan para hacer tu rol en Hebrón, o que te putean, o que no es cierto ni siquiera, pero no importa, es parte de una confabulación en ese sentido. Yo creo que va a llevar a un break en el cual padres y madres van a decir con mucho dolor, creo yo, a sus hijos: chicos, no vayan al ejército. Si quieren sentarse. Ahora, ¿estos números van a ser grandes? No, por lo menos por el principio no van a ser grandes. Aún así van a ser significativos en términos de opinión pública, y va a finalizar esta farsa de tal manera de que el ejército se transforme en una herramienta política y deje de ser el gobierno del pueblo. Pues Darío, con esta importantísima y conmovedora reflexión, vamos a concluir nuestra conversación, que para mí al menos ha sido muy enriquecedora, y quiero darte las gracias por participar en nuestro podcast, por compartir tus reflexiones, tus dudas y tus inquietudes con nosotros. Ofer, Darío, a ambos os deseo Hag Hanukkah Sameach. Recordemos que el mensaje de Hanukkah es precisamente poner un poco de luz en la oscuridad, y por tanto seguimos aquí hasta la semana que viene. Rápidamente quiero recordar a nuestros suscriptores y oyentes que pueden encontrar este podcast en Spotify, en YouTube y en Google Podcasts, y que sigáis nuestras páginas de Twitter y Facebook para recibir todas las actualizaciones y los nuevos capítulos. Darío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y Hag Sameach. Hag Sameach, Darío, fue un lujo. Con todo gusto.